Hola, ¿qué tal? Excelente jueves. Bienvenidos a Punto y Coma. Hoy, en el marco mundial para la prevención del abuso infantil, hablaremos sobre este grave problema que aqueja a nuestro país. Y es que, más allá de la clasificación de delitos sexuales, existen otros delitos que incluyen temas sexuales y no son incluidos en este rubro, como el feminicidio, la corrupción de menores o la trata de personas. Hoy con nosotros, especialistas, veremos cuál es la magnitud del problema. Y por supuesto, bueno, pues lo invitamos a que nos acompañe. Para la OMS, el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención de que son objeto los menores de 18 años e incluye todos los tipos de maltrato, físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia y explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, desarrollo o dignidad del niño o poner en peligro su supervivencia. Desde el año 2000, cada 19 de noviembre se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra los Niños y Niñas para poner en evidencia la magnitud de este problema y exigir a los gobiernos políticas necesarias para afrontarlo, ya que es un flagelo que afecta a más de miles de niños y niñas. A un año del lanzamiento de Alumbra, proyecto colaborativo enfocado en prevenir la violencia sexual infantil, Early Institute alertó que en México no existe una fuente de información para medir la violencia sexual infantil a nivel nacional, a pesar del grado de vulnerabilidad que enfrentan los niños y niñas. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Gracias por estar con nosotros aquí en Punto y Coma. Y hoy, como todos los jueves, pues nos hacemos compañía. Pati Rodríguez Calva, ¿cómo estás? Muy contenta, sobre todo de abordar este tema en esta semana donde hay dos días significativos para la niñez. Es el día 19, que es la conmemoración del Día Mundial para evitar el abuso sexual, ¿no? El día 19. Y ayer, 20 de noviembre, el Día Mundial o el Día Universal de los Derechos de los Niños y de las Niñas. Y qué importante, pues, tener presentes esos días, Wendy, porque más allá de una conmemoración, yo creo que hay que hacer una revisión de lo que se está haciendo en México, que es donde nos importa, no que no nos importa el mundo, pero claro, qué estamos haciendo como país para defender a los niños, porque bien lo decías al inicio, Wendy, no es la violencia per se del narcotráfico o en las calles, sino que estamos haciendo en las casas, como padres, como familia, como tíos. Y sobre todo, bien lo dices tú, Pati, en las casas, porque siempre, o por lo menos en la mayor parte de los casos, el agresor sexual o el agresor, el violentador, se encuentra en casa. O sea, puede ser el papá, la mamá, un primo, un familiar, y bueno, pues sí es un tema muy, muy delicado, principalmente pues para uno, ¿no?, que es padre, porque no sabe cómo abordar y sobre todo cómo atender una situación o detectar, ¿no?, cuando tu hijo está siendo violentado, ya sea física o sexualmente, cómo hacer, cómo saberlo. Bueno, pues aquí lo vamos a dar a conocer, Pati. Claro que sí, y como siempre, querida Wendy, recurrimos a los especialistas. Y en esta mesa de trabajo, con Wendy Roa y una servidora, Patricia Rodríguez Calva, está la directora de la organización no gubernamental Guardianes, Rosario Alfaro. Bienvenida, gracias por estar aquí. Sabemos el trabajo que hacen ustedes precisamente desde las comunidades hasta alzar la voz ante las autoridades para visibilizar los derechos de los niños y de las niñas. Gracias, Rosario. A ti, muchas gracias, Wendy y Pati, por invitarme a su programa. La verdad es que, como ustedes dicen, este es un tema muy importante del que hay que hablar y qué bueno que hoy tenemos este espacio para poder hablar de él. Gracias. Y un invitado que ya ha estado con nosotros con el análisis siempre inteligente que se hace en Early Institute. Gracias, Mario Arroyo, investigador y consejero de Early Institute. Gracias por estar aquí y por compartir precisamente toda la investigación que están haciendo en Early Institute sobre el panorama que viven los niños y las niñas hoy en nuestro país. Gracias a ustedes por la invitación, un honor compartir con Rosario de Guardianes y al contrario, muchas gracias por este espacio para un tema tan importante en un entorno de inseguridad e incertidumbre, que no se nos olvide que realmente el daño está en nuestras casas.
mucho de lo que estamos pasando en este país. Y fíjate, Pati, veía estadísticas de Guardianes en donde señalaban que México, lamentablemente, es uno de los países en donde mayor abuso sexual y físico en contra de los niños hay. Pues mira, no tenemos como estadísticas tan fiables en México. EARLE ha hecho un trabajo de investigación impresionante, la verdad, y creo que sus estadísticas son las más acertadas en el tema y las más precisas, pero es un tema difícil encontrar estadísticas, pero lo que sí podemos ver es que hasta en nuestra cultura tenemos una cultura en donde aprobamos la violencia física, la violencia verbal, la violencia emocional para niños, no solamente como un método de corrección, sino también como un método educativo, ¿no? Incluso los mexicanos nos sentimos hasta veces hasta orgullosos de decir, me golpearon de niño, me dieron un chanclazo. Tenemos este tipo hasta de comentarios. Me educaron a reglazos, ¿no? Exactamente, y yo estoy bien. La gente piensa que está viendo, pero si nosotros nos fijamos, o sea, si somos más observadores, encontramos que hay secuelas de haber vivido experiencias traumáticas en la infancia, ¿no? Como no tenemos relaciones estables, nos sentimos siempre insuficientes en nuestro trabajo, estamos afectados por el estrés todo el tiempo, vivimos deprimidos, vivimos ansiosos y angustiados. Esos son síntomas de haber tenido estrés postraumático, ¿no? Y eso significa que durante nuestra infancia posiblemente tuvimos alguna experiencia que nos hizo sentirnos no comunicados, sino conectados con los demás. También, aunque presumimos de tener familias grandes y fuertes, muchas veces dentro del interior de nuestra familia nos sentimos solos, incomprendidos, que son síntomas de haber sufrido algún signo de violencia. Entonces, aunque creemos que estamos bien, muchas veces no es así y podríamos estar mucho mejor, desarrollar el potencial de nuestro cerebro si tuviéramos buen trato, porque científicos dicen que sobre todo la primera infancia es una etapa importante en donde se estructura el cerebro y este cerebro se estructura por la forma en la que fuimos tratados. Si fuimos tratados de una manera amable, amorosa, con trato sensible, cariñoso y con ternura, posiblemente vamos a desarrollar nuestro máximo potencial y nos vamos a sentir conectados con los demás y bien con nosotros mismos. Pero si al contrario recibimos violencia y sobre todo la violencia sexual, que la violencia sexual es cualquier contacto físico entre un adulto y un niño con el fin de provocar y gratificar la sexualidad del adulto o del adolescente, eso genera una desconexión de nuestro cuerpo. O sea, el sentir esta agresión, lo que una víctima tiene que hacer para sobrevivir este evento es desconectarse de su propio cuerpo. Y esta desconexión hace que tengamos disociación a lo largo de nuestra vida, ¿no? ¿Y qué es la disociación? Pues esto de que ni nosotros nos entendemos. O sea, que tu auditorio ahorita en este momento piensa, a ver, yo realmente siempre me siento pleno, feliz, realizado, en una relación me siento conectado, querido, o me vuelvo dependiente, ambivalente. Si no sé cómo sentirme y cómo experimentarme, porque todo el tiempo tengo este asunto que es la disociación, ¿no? En donde puedo reaccionar con ira a eventos en que no tengo que reaccionar con ira, puedo sentirme deprimido en algún momento, paso por momentos inestables emocionales. Entonces, no es verdad que estamos tan bien. Digo, estaríamos mucho mejor si diéramos buen trato y fuéramos más amables. Ahora, ante lo que define Rosario, Mario, ante este panorama, en EARLE Institute sabemos que hay una cifra negra porque no hay estadísticas, pero ustedes sí han hecho estudios de cómo está visibilizada la violencia, no solo en las calles, sino también en casa. ¿Qué han descubierto ustedes? Como antecedente, decirle a nuestro auditorio que hace un año iniciamos este trabajo de investigación para sacar a través de nuestro proyecto Alumbra justamente el abuso sexual que está escondido en todos lados, no solamente en las casas, sino en las propias estadísticas oficiales. Tenemos un análisis que fuimos a las bases de delitos que generan las fiscalías y las procuradurías, y ahí tenemos como tal las carpetas de investigación, pero también tenemos una base adentro de datos de víctimas. Nos fuimos a las estadísticas del sector salud de dos fuentes, de las bases de egresos hospitalarios, que encontramos cifras muy graves, y también de mortalidad. Y en esta ocasión, además de actualizarlo, lo que hicimos fue, toda la literatura, la OMS, la UNICEF te recomiendan que busques en otros estancos de información, concretamente infecciones de transmisión sexual.
porque si hay menores de edad que tienen enfermedades de transmisión sexual, es evidentemente porque tienen ahí una situación de violencia sexual. También lo analizamos y encontramos casos. Y una nueva dimensión que también tenemos que tocar es que hoy también el ciberacoso está en las redes, en Internet. Y ahí es donde empezamos a desglosar las cifras. Lamentablemente en México no tenemos sino el agregado de violencia sexual, y ahí te diría que, por ejemplo, en los últimos 4 años, los delitos sexuales en México se han incrementado 63%. ¿Contra niños o en población general? Ahí, lamentablemente, las cifras del Sistema Nacional de Seguridad no te dicen la edad. Es una batalla que estamos dando para que de ese grupo de víctimas nos digan los grupos de edad. Lo que sí sabemos es que de este total de delitos sexuales, el 46% son abuso sexual en particular. Y de ahí sí alcanzamos a saber 9 de cada 10 víctimas son mujeres. Esa es otra realidad. 9 de cada 10. 9 de cada 10 víctimas son mujeres. 6 de cada 10 víctimas, el hogar, donde son víctimas de la violencia, es en su propio hogar. Y 4 de 10 son menores de 15 años, es lo que sí sabemos. Y la otra grave situación es, en México 30 millones de niños, niñas y adolescentes tienen acceso a Internet. El 20% ha sufrido algún tipo de acoso. Y estamos hablando de 3 tipos de acoso. Acoso sexual, que es el envío de videos o fotografías con contenido explícitamente sexual, de violencia o de insultos tipo ciberacoso, y la última es finalmente de daños en contra de sus personas. Es decir, ya se trasladó también la violencia sexual a las redes. Si quieren un poco más adelante, tratamos a profundizar este tema. Sí, vamos a hacer una pausa, pero las cifras son escalofriantes porque estamos hablando de que, aunque no hay una cifra específica de delitos sexuales contra niños, cuando hablas 4 de cada 10, estamos hablando de un 40% de menores de edad. Y cuando eso se reduce a que también hay el ciberacoso, entonces, ¿dónde? Ya no están a salvo los niños ni en la casa, ¿no? Lo que tú decías, sí, Wendy. Claro. Entonces, yo creo que hay que empezar a abordar, a desgajar esto para ver cómo desde la casa podemos empezar a educar a los niños para que ellos mismos puedan defenderse, y ustedes tienen por ahí un libro que ahorita nos vas a enseñar también. Hacemos una pausa y regresamos. Gracias. Bueno, estamos abordando este tema tan delicado que es el abuso sexual infantil, pero también la violencia contra niños y niñas que inicia en casa y cómo identificarla. Y lo platicábamos con Wendy. Creo que es un tema que a todos nos desgarra, de verdad nos desgarra. Pero aquí lo importante es que, uno, aceptemos que existe, y dos, pues nos eduquemos como adultos y eduquemos a los pequeños a identificarlo, Wendy. Dijiste algo muy importante, Pati. Démonos cuenta de que existe, porque eso es lo que ha pasado y hasta ahorita sí se ha visibilizado, pero ¿qué sucedía antes? Cuando el menor o la nena o el nene llegaba, ¿sabes qué? Mi tío me tocó. Ay, ¿cómo crees que tu tío? ¿No? O era, cállate, no digas nada porque si no, ¿qué va a pasar aquí en casa? Correcto. Entonces, hasta los mismos padres cerraban ese camino de salvación al pequeñito. Claro. Entonces, hay que aceptar de que el problema existe. Y cuando los niños hablan, no lo hacen por molestar al adulto, ni porque le cae mal, es porque algo está pasando. Y has dado en el clavo, tú eres mamá, digo, yo soy tía, el asunto es escuchar, saber escuchar, y que cuando un niño o una niña te dice algo está pasando, poner atención para ver qué es lo que está pasando. ¿Cómo le hacemos, Rosario? Pues mira, primero hay que considerar que el lenguaje que tienen niñas y niños no es exactamente el mismo que tenemos los adultos, y no van a llegar diciendo, mi tío está abusando de mí de esta manera, o estoy sufriendo violencia sexual de esta forma. Lo más probable es que los niños y las niñas, dependiendo de su edad, si son más pequeños, puedan decir, no me gusta ir a la casa de mi abuelo, me da miedo quedarme con mi tío a solas, no quiero saludar de beso a fulanito o a sutanito. Y tenemos que ponerle atención, sobre todo no a lo que se habla, sino también a lo que no se habla. La verdad es que el lenguaje principal de la sexualidad es no verbal.
y también nosotros estamos acostumbrados a no verbalizar muchas cosas de nuestra sexualidad, lo cual no está bien. Yo siempre les digo a papás y a mamás que hablar de sexualidad con sus hijos no es hacerlos perder la inocencia, sino hacerlos perder la ignorancia. Y que la ignorancia es lo que nos tiene en esta situación tan grave, ¿no? ¿Qué es lo que los niños generalmente hacen cuando tienen estas cosas? Los síntomas son síntomas silenciosos, como tener terrores nocturnos, tener insomnio, tener mucho sueño, o sea, pueden ser ambas cosas. Pueden tener también estados de ansiedad, en donde se sientan muy estresados o muy angustiados por alguna cosa. Pueden tener desórdenes en la alimentación, comer de más, comer de menos. Pueden también tener un conocimiento inadecuado de sexualidad a su edad, ¿no? Muchas veces esto se ve en dibujos que ellos hacen o en juegos que quieren tener con niños más pequeños o con sus propios juguetes, ¿no? Jugar con sus muñecas a escenas eróticas. Eso nos puede estar dando una luz de que algo está ocurriendo, ¿no? No es que los niños sean precoces, no es que los niños les haya salido de forma espontánea. A veces pensamos, no, pues si tiene 4 años, ¿de dónde lo va a sacar? Pues evidentemente no tienen que pensar que lo sacó de algo de adentro de él, sino que vio en algún lugar, lo vio, que hay que también tener claro esto, que el abuso no solamente es que alguien te toque físicamente, puede ser, como nos decía muy bien Mario, a través de redes sociales o incluso sin necesidad de tocar a las personas. El cerebro de los niños es una cosa tan flexible que además entienden que muchas cosas que están viendo es como si les estuvieran pasando. Entonces no necesitan alguien ser tocado. Hay abuso sexual sin contacto físico también. Entonces lo que hay que estar es estar alertas a los síntomas. Hay que estar viendo si esto es una cosa que es repetitiva, que ocurre, y creerles a los niños. Ahora, esto que muy bien dijo Wendy, o sea, los niños no van a inventar esto, siempre van a decir la verdad. Y generalmente los adultos que abusan de niños no son personas terroríficas, malvadas, perversas. Generalmente son personas que se ganan la confianza de los niños, que son incluso amables, que les gustan los niños y que tienen un buen trato con ellos. Entonces también hay que quitarnos este mito de que un agresor sexual es una persona que se ve agresiva. Muchas veces no, o sea, la violencia sexual no es llegar y golpear a alguien y obligarlo a que tenga contacto íntimo contigo. La violencia sexual es una cosa de seducción, de empezar por cariño, por ternura. Por eso es una cosa muy grave, porque daña la intimidad más profunda de las personas, daña su círculo más íntimo de confianza. Entonces, eso genera muchos más problemas, porque cuando vivimos con alguien que es agresor solamente, y que es el agresor al que tenemos que odiar, está muy fácil. Pero cuando al mismo tiempo esa persona es buena contigo, es amable, y por otro lado una hace confusión de exactamente, sentimientos, ¿no? Por eso el síntoma más claro del abuso sexual es la disociación, ¿no? Porque tenemos que defender nuestra mente de tener a alguien bueno y agresivo al mismo tiempo. Sí, eso es lo complicado. Y lo platicábamos en el corte, Chayo, Mario, sobre el tema de que, bueno, hay estadísticas que muestran que las niñas son más violentadas que los niños. Sin embargo, yo creo que a estas alturas, pues también hay muchos niños que son violentados. Sin embargo, como hombres, vaya, hablando de género, muchas veces callan y esto no permite realmente conocer también qué situación están viviendo los menores, insisto, hablando de géneros, hombre. Sí, fíjate que ahí es un tema que, bueno, lo que hemos decidido varias organizaciones es juntarnos todos nuestros saberes, nuestros talentos, nuestras capacidades para tratar de ir armando soluciones. De hecho, hemos hecho este noviembre, el pasado 14 de noviembre, Guardianes tuvo otro evento, donde realmente estamos trabajando con el gobierno, con organizaciones internacionales, en todos los ámbitos. Estamos tratando de pues ayudarnos entre nosotros, fortaleciendo las capacidades de experiencia en al menos, yo te diría, 5 áreas que son fundamentales. Y ahí retomaré lo de los niños. Uno es generar conocimiento, no hay datos para informar las políticas públicas. El segundo es mejorar las prácticas organizacionales, no solamente de las ONG, sino de los propios gobiernos, de los DIF municipales, de las procuradurías. La otra es educar a quien educa, y ahí entramos no solamente a papás y a mamás, sino a cuidadores, maestros en los clubes,
qué son estos espacios de confianza donde se vulnera la confianza. Sí. Y luego tenemos otro que es la prevención en el ámbito comunitario, en la colonia, en el tianguis, en el mercado. ¿Sí me explico? Porque la gente finalmente nos debería de ayudar a entre todos cuidar hasta a nuestras niñas y niños. Y el último eslabón es, bien lo señalaba Rosario, cómo enseñamos a nuestras pequeñas y nuestros pequeños a tener esa capacidad de educación, de comunicación y sobre todo creerles, eso es fundamental. Nosotros desde un punto de vista criminológico lo vemos cuando hay un ofensor, un agresor, hay una víctima potencial, pero hay la ausencia de un guardián capaz, ahí están dadas las condiciones en tiempo y en lugar para que ocurra un abuso. Hay que trabajar en los guardianes capaces y esa es algo con los niños que efectivamente, como bien dice Rosario, en la primera infancia es cuando nos van a decir, después de que pasan esta etapa, lo que suelen hacer es guardar silencio. Pero a ver, yo le planteo esto a Mario y a Rosario. De repente les exigimos a los niños que ellos nos digan, pero ¿cómo van a ser capaces los niños si nosotros como adultos no identificamos la violencia? Yo me declaro ignorante cuando Rosario y tú, Mario, dicen es que hay violencia sexual cuando aún no los tocan. Digo, yo lo sé porque algo que no es por consenso simplemente es una agresión. Pero, por ejemplo, cuando hablas 13% de enfermedades de transmisión sexual son en niñas, eso, la verdad, es escalofriante. ¿Por qué? Porque las están tocando, las están violentando y a lo mejor las mamás no saben, o es a veces con el conocimiento y el silencio de las madres o de los padres de familia, o el ciberacoso. ¿Cómo se da? ¿Cómo identificarlo? Porque entonces para ser buenos guardianes a los niños tenemos que ser buenos guardianes los adultos, Mario, Rosario. Mira, yo creo que hay una situación que es interesante en nosotros los adultos, que es que tampoco nosotros tenemos una sexualidad sana y tampoco hemos sanado cosas que vivimos de niños, ¿no? Y estamos repitiendo el ciclo de violencia. En el estudio que acabamos de hacer este año, que nos ayudó Lexia y Netquest a hacer sobre violencia en la primera infancia, solamente de 0 a 6 años de edad, y les preguntamos a los papás y a las mamás, que todos los encuestados, hicimos este estudio en México y en Colombia, tanto en México y en Colombia fueron solamente papás y mamás de niños de 0 a 6 años de edad, si ellos recordaban al menos un evento traumático de su infancia. Y el 60% nos dijo que sí, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con que se repite la violencia. Si yo no sé cómo hablar de sexualidad, a veces los papás piensan que hablar de sexualidad con sus hijos y sus hijas es contarles la película completa, les vamos a dar información de más que los va a empujar a tener sexo. Exactamente. Pero la sexualidad tiene 2 características importantes, ¿no? Bueno, el doctor Eusebio Rubio diría que 4, ¿no? 4 lones de la sexualidad, pero yo siempre creo que tiene que ver con la identidad y con la forma en que nos relacionamos. No solamente la genitalidad, sino en una sexualidad más amplia necesitamos generar confianza para que los niños nos cuenten cosas más íntimas y tampoco amenazarlos. Por ejemplo, hay muchos papás que dicen, yo ya le di educación sexual a mis hijos y ya les dije que si alguien los toca, me diga porque yo lo mato, ¿no? Eso, en lugar de que genere confianza para que los niños vengan y cuenten, dicen, no, o sea, ya permití que alguien me tocara, ya hice una cosa muy mala, ¿cómo lo voy a platicar, no? La mejor manera siempre es generando un ambiente de confianza, no solamente en la parte sexual. O sea, los niños no deben de contarle a sus papás solamente si alguien los toca de una manera inadecuada o no, sino contarles lo que hacen en el día a día y tener la confianza de ellos, ¿no? Y además, estar al pendiente de las cosas que tal vez no nos van a decir, porque es real. Miren, piénsenlo así, todos nosotros nos defendemos del dolor. La mente humana está hecha para defendernos de sufrir. A nadie nos gusta estar recordando las cosas que nos causaron, sobre todo vergüenza, ¿no? Porque la vergüenza es esta emoción que me hace sentirme no digno de recibir amor y no digno de pertenecer. Entonces, si yo estoy guardando silencio de estas cosas que me causan daño, no las voy a andar platicando a todo el mundo. Entonces necesitamos saber que vamos a callarnos de esto. ¿Nos permites Sí, hacer nos falta tu opinión, Mario, pero vamos a una pausa, ¿sí? Seguimos. Vamos a una pausa y seguimos.
Bueno, pues continuamos aquí en Punto y Coma y estamos hablando de este tema tan importante que es el abuso tanto físico como sexual en contra de menores. Y nos faltaba tu opinión, Mario, sobre lo que estábamos hablando. Yo quisiera llamar la atención sobre lo que decía Rosario, es fundamental escuchar y la comunicación con niñas y niños. En todos sentidos, en sus conductas, en lo que verbalizan y en lo que no verbalizan. Ahora, el otro tema que yo quisiera traer a la mesa es los dejamos en casa a veces, ya sabemos que 6 de cada 10 abusos ocurren ahí, pero ahora también tienen acceso a Internet. Y entonces lo que hemos estado analizando es que hoy las redes sociales son el nuevo espacio para recibir agresiones y también relacionadas con sexualidad. Y ahí traes cifras. Traigo cifras que, por ejemplo, son otra vez en el mundo digital, 22% de las mujeres son acosadas contra el 17% de los hombres, del 20% que me refería inicialmente. Las conductas agresivas, ya lo decía yo, eran el envío de fotos o videos de contenido sexual. Segundo, la provocación para que reaccionen violentamente. Y la otra es simplemente de agresiones verbales sobre sus familiares. Lo importante aquí es quiénes son los agresores. Y algo fundamental es que el 60% son desconocidos. Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado como cuidadores, porque si los dejamos en casa con acceso a Internet, los mismos peligros que correrían afuera, y así como no tenemos, digamos, el cuidado es cerrar la puerta para que nadie ajeno entre, lo mismo la puerta digital. Y ahí es la parte donde decimos, sin tocarlos, ya hay una agresión. Y digo, más allá del morbo, sí nos gustaría, ¿qué delitos o qué tipo de acoso encuentra el instituto para los chiquitos? Mira, básicamente este módulo lo hace el Instituto Nacional de Geografía y Estadística. Lo que hicimos fue separar los menores de edad. Y aquí lo que nos importaba mucho era saber cuál es la relación con los agresores. Primero son desconocidos, que eso es 6 de cada 10. Compañeros de trabajo o amigos, entre comillas, que el 14%. Exparejas es menor, es solamente el 2%. Pero aquí lo importante es que nadie denuncia. Cuando digo nadie, es solo el 1% denunció oficialmente ante una autoridad. Perdón, Mario, que te interrumpa aquí. A ver, al hablar de 6 de cada 10 de agresiones sexuales, estamos hablando en general, porque tú comentabas también que el 60% del agresor es desconocido. Sí. Pero en el caso de los niños es diferente, ¿no? Se revierte, no sé, tú aclaras, de los del menores. Sexo masculino. No, de los menores, los menores de edad. Ahí el 60% del agresor, de los agresores son los conocidos. O sea, vaya, hay como que una diferencia entre uno y otro punto. Dime. Es muy buen punto el que estás señalando. En el mundo físico el 60% son, digamos, relativamente, conocidos, y en el otro son desconocidos. Y algo bien importante es que justamente la tercera agresión es este fenómeno que se conoce como grooming, que es donde adultos se disfrazan su identidad digital, simulan ser menores de edad para entrar en contacto con nuestras niñas y nuestros niños. Eso es algo muy común y es donde tenemos que tener, yo te diría, una gran cultura de seguridad digital, y están expuestos a peligros. Una de las prácticas más comunes, ganar su confianza, les solicitan fotografías íntimas de los menores de edad y después con eso los extorsionan, a cambio precisamente de ahora sí un contacto físico o de publicar su material privado en redes sociales e incluso de pedir dinero a sus familiares para no hacerlo. Entonces esto se está complicando mucho. Tenemos una escasa cultura de denuncia en México, y yo sí alertaría un poco a que no los dejemos solos, ni físicamente ni digitalmente. Es nuestra labor sí dejar de hacer otras actividades, buscar mecanismos de comunitarios, yo te diría de vigilancia, y sí apoyarnos de redes para que nos ayuden a cuidarlos. Antes teníamos una mayor, yo te diría, contacto y precaución, hoy no lo estamos teniendo, y esto se está reflejando en las estadísticas. Y ante lo que dice Mario, Rosario, tú dices que en la investigación que también hicieron en Guardianes, la organización que tú encabezas, cuando les preguntaban a los padres, la mayoría de ellos decían, a mi hijo no le va a pasar.
La verdad, esa respuesta a mí me sorprende porque aparte de que vivimos en un mundo muy peligroso ya, lleno de violencia externa e interna, ya el hecho de desechar esa posibilidad, estamos abriendo la posibilidad porque estamos descuidando estas variables, ¿no? El internet o el dejarlos con personas que los pueden agredir. Sí, mira, la verdad es que el pensar que a tu hijo, a tu hija no le va a ocurrir una situación así porque tú estás al pendiente, porque tú estés ahí, es muy ingenuo, ¿no? O sea, los niños y las niñas podrían sufrir alguna agresión, alguna situación complicada en cualquier espacio, ¿no? Dentro de su familia, en la escuela, en las clases que toman extras, en la calle. Y lo más fácil no es pensar no va a pasar, sino lo mejor, lo más eficiente es pensar que aunque tú no puedes estar 24/7 con tus hijos y tus hijas, si fortaleces su autoestima y si les enseñas que las adversidades de la vida se pueden convertir en una oportunidad. O sea, no podemos decirle a la gente que queremos que no le pase nada. Esta forma de decirle a las personas que cuando les pasa un acto violento, traumático, los deja mal. O sea, hay mamás que piensan, si abusaron sexualmente de mi hijo o de mi hija, ya, pobrecito, tiene toda su vida arruinada, ya nunca va a salir adelante. Esto es una mentira. Los seres humanos tenemos esto que es la resiliencia, que es la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad y de salir adelante de los problemas de la vida. Esa es una mejor cosa que hay que enseñarles a los niños. Que nos pasan cosas malas a todos. Que hay gente que daña a otros, es verdad, ¿no? No todo el mundo está en la calle o en la familia haciendo cosas buenas, ¿no? Pero tú, si te puedes amar a ti mismo y perdonarte a ti mismo por tus errores, puedes salir adelante de cualquier situación. Y yo te preguntaba, Rosario, hace un momento, ¿qué pasa cuando un niño es violentado? ¿Se vuelve niño que también violenta a sus semejantes? Puede ser. ¿De qué manera no siempre. Pero ¿de qué manera poder tratar a lo mejor cuando es un caso en específico? A lo mejor es un niño, no de abuso sexual, pero a lo mejor lo golpean en casa. Entonces el niño sabe que pues para obtener algo pues tiene que golpear al otro. Entonces es el niño que en la escuela hace bullying y a lo mejor también si es un niño que ha sido violentado sexualmente, bueno, pues ve en un pequeño una forma también, a lo mejor inconscientemente, también de agredirlo como él fue agredido. ¿Cómo poder tratar ese tema? Un síntoma importante de cualquier situación traumática es la rabia, ¿no? Esta rabia, este enojo descomunal, hace que podamos volvernos violentos con otras personas, ¿no? O sea, con los niños, o sea, un niño que está sufriendo maltrato en su casa puede volverse ahora agresor en la escuela. Y lo que hay que ver es que este fenómeno, esta persona también necesita algún tipo de ayuda, me explico. O sea, no es normal que los niños estén haciendo situaciones tan violentas, significa que en algún lugar lo está aprendiendo, ¿no? No tenemos como que a veces revictimizamos o sea, nos seguimos en el círculo de la violencia y seguimos practicando violencia en un lugar, en otro lugar, en otro lugar. ¿Qué es lo que hay que hacer? La verdad es que yo sé que se oye cursi, que muchas personas pueden decir que eso se oye súper cursi, pero dar buen trato, dar trato sensible, dar trato cariñoso a los niños, es una de las mejores vacunas para poder ver estas situaciones agresivas, ¿no? Y para poder darle la vuelta a la violencia, porque la verdad es que la violencia que tenemos en nuestras calles es signo de la violencia que tenemos en nuestras casas. Si queremos parar la violencia en las calles, tenemos que parar la violencia en nuestras casas. Si queremos parar la violencia en la escuela, tenemos que parar también la violencia que hacemos con cada persona. Y la única manera es, al contrario, practicando amabilidad, comprensión, cuidado. Eso es lo que hay que hacer. El punto, como siempre lo han dicho, todo se genera en casa. En casa vamos a saber cómo tratar a la gente, cómo nos tratan. Vaya, ahora sí que es el caldo de cultivo. Sí, o sea, si en casa las cosas no están bien, nunca vamos a poder ser. Y lo que un papá y una mamá tienen que considerar es que si ellos quieren ser buenos padres y buenas madres, tienen que empezar a trabajar con ellos, con su propia historia y con su salud emocional. Pues vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema que a todos nos importa y en el que todos tenemos que poner atención. Regresamos. Si 6 de cada 10 padres no pueden o no tienen la capacidad, no porque no quieran, porque les falta información de identificar que su hijo o su hija ha sido abusada o maltratada sexualmente,
La pregunta que salta al aire es, ¿qué pasa con los ministerios públicos? ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Cómo están tipificados estos delitos? ¿Qué han encontrado en el instituto? Tenemos realmente una muy poca infraestructura de seguridad y justicia en temas en el país. Obviamente la situación todos la conocemos, pero en particular de los delitos cibernéticos, muy pocas capacidades, Pati. De los 32 estados, 13 estados de la República tienen realmente una policía cibernética muy pequeña, es Rosario. Yo te diría que incluso a nivel federal no pasan en la hora Guardia Nacional de 60 personas para todo el país y muy especializados altamente en una gran cantidad de delitos, pero a nivel estatal algunos se pueden hacer denuncias a la línea de 089, no todos, algunos, el Estado de México es uno de ellos, sí apoya estas denuncias en su C5 y les dan un seguimiento. Pero más que lo que las autoridades vayan a hacer, yo te diría, nosotros somos los que empecemos a tener acciones de cultura de seguridad digital. Una, los menores de edad no tendrían por qué estar usando redes sociales. Eso es para empezar, es el principio. Dos, no digo ahorita nada. el acceso, No digo nada. el acceso a dispositivos electrónicos como tablets, computadoras o incluso teléfonos inteligentes no es recomendable antes de los 12 años de edad. Y después de los 12 en adelante con supervisión. Eso no lo hacemos, esas reglas mínimas, y están realmente expuestos a contenidos televisivos o internet. Entonces también tenemos que asumir la responsabilidad nosotros como cuidadores de nuestra infancia. Eso es algo que no debemos de omitir. Eso en cuanto hace a las redes sociales, pero ¿qué pasa cuando un niño, regreso mucho a ello, es violentado? Papá se da cuenta, papá va a denunciar y las mismas autoridades no están capacitadas para darle una atención al menor que ha sufrido un abuso, lo revictimizan. Estaba leyendo por ahí que a veces un pequeñito de 9, 10 años puede pasar hasta 20 horas declarando ante el Ministerio Público. Y a veces los ministerios públicos llegan a decir, no, pues a lo mejor el niño pues algo le insinuó, ¿no? Y por eso el adulto abusó de él. ¿Qué hacer en ese caso? Porque bueno, hablamos que desde casa se tiene que cambiar toda esta secuencia. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo podemos cambiar a las autoridades para que sean más sensibles ante una situación como esta? Yo sí creo que necesitamos profesionalizarnos y hacer mejores protocolos de intervención cuando se trata de atención a las víctimas, ¿no? Y saber cómo funciona el trauma. Porque, por ejemplo, es normal que una persona cambie su versión porque la mente se está defendiendo de sufrir dolor otra vez y cada vez que platica el evento es otra vez una situación de recordar el sufrimiento que tuvo. Entonces, es normal que la persona tenga amnesia, es normal que la persona confunda los hechos, más un niño, y es muy normal que titubeen en algunas cosas cuando están dando una declaración. Ahora, también lo que es normal, del otro lado, es que este es un delito al que a la víctima no le creemos, y pensamos que la víctima, como tú bien acabas de decir, lo pudo haber provocado. Es un delito en donde la víctima tiene que dar pruebas de presunta inocencia, ¿no? Y eso ya o sea, de entrada, la víctima siempre tiene miedo diciendo, no me van a creer, y tiene razón. No le creemos en la casa, no le creemos en la sociedad, y por lo tanto se vuelve mucho más complejo. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? La verdad es que tenemos que conocer más el fenómeno, tenemos que hablar de él, tenemos que educarnos y tenemos que prepararnos hasta para tener una sola ley en México sobre el tema, porque ese es otro problema. Ese es otro problema. Early tiene muy claros esos datos de cómo está lo del código único. Estamos aquí abordando el tema, pero estamos hablando de urbes. ¿Qué pasa con las zonas que no están urbanizadas? ¿Qué pasa con las sierras de Oaxaca, de Hidalgo, de Puebla? ¿Es diferente la incidencia de abuso sexual o cuáles son los estados que tienen más incidencia de abuso sexual infantil? O deja de cada estado tiene su propia ley. Correcto, entonces, aparte que es un mosaico. Si tú eres violentado aquí y vas a trabajar y se castiga gloria, distinto. Entonces, ¿cómo hacerlo? Están tocando un tema fundamental. Efectivamente, en IRLI hicimos un diagnóstico de los 32 códigos penales. Sería muy extenso, pero yo te diría que hay al menos más de 60 tipos penales en el país que tratan el mismo tema. Estamos tratando justamente, viene un código penal único en el país y entre todas las organizaciones queremos trabajar juntos
para que estandaricemos esto en la República. Si nuestra audiencia quiere más información, en nuestra página de Alumbra MX, ahí están todos estos estudios. Pero yo quisiera tratar, esta diferencia entre lo rural y urbano es crucial. No tenemos información. Por eso quisimos acercarnos a través de los datos de salud, y sí tenemos diagnosticados cuáles son los estados con mayores repercusiones en todos los ámbitos de abuso sexual. Y algunos te sorprenderían porque, por ejemplo, en ingresos hospitalarios es Querétaro. Que tú dirías Querétaro, que en otros indicadores está. Ahora, las estadísticas no son la realidad, te aproximan. Quizás tengan mejores controles hospitalarios y por eso tienen mejor información. Sigue siendo esto un tema, yo te diría, inexplorado, por eso es fundamental que nos den estos espacios. Y yo sí quisiera invitar a nuestra audiencia a que de veras tengamos una comunicación asertiva. Hablando de las procuradurías, tenemos organizaciones como Antenas por los Niños, que está trabajando con varias procuradurías a través de un software. Se capacita a los ministerios públicos, las entrevistas a las víctimas se hacen a través de un software, de un personaje, se graban las sesiones, se vinculan y son parte de la cadena de custodia, y así evitamos la revictimización. Lamentablemente no todas las procuradurías del país se están sumando a este tipo de instrumentos porque depende mucho de la voluntad política. Y la otra es seguirnos realmente a las organizaciones que estamos haciendo esto. En Alumbra firmamos un convenio con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y estamos ayudándoles a promover Chuca con K, que es un juego en tableta y un tablero para donde no hay internet, para que juntos, adultos y cuidadores, aprendamos a distinguir este tipo de conductas que están afectando a nuestra niñez. Vamos a hacer otra pausa y precisamente hablando de, ustedes tienen un libro, ¿verdad? Sí, ¿Nos Filipón, platicas claro. regresando de ella? Claro. Sí, Hacemos una continuamos. pausa, regresamos. Se nos está acabando el tiempo, pero yo sí quiero, Chayo, que nos hables acerca de este cuento, La playera de Filipón. La playera de Filipón, ¿De qué se trata? ¿Cuál es el objetivo? Mira, es un cuento que platicamos a niños y niñas desde los 3 años en adelante. Generalmente lo hacemos de forma gratuita en escuelas, en lugares públicos. Es un cuento que nos cuenta la historia de Filipón. Filipón es un niño al que sus papás le regalan una playera, que es su playera de la autoestima. Y a lo largo de su travesía, Filipón va sufriendo diferentes agresiones que le causan una mancha a su playera. Y estas agresiones son verbales, violencia física y violencia sexual. Y él está muy triste, tiene todos los síntomas de un niño que ha sufrido una experiencia traumática, y una persona detecta que está sufriendo una situación abusiva y lo convence de que hable con sus papás. Al principio los papás no le creen, pero después se dan cuenta que ciertamente no se pudo haber inventado esto Filipón, y los papás le explican que toda playera de la autoestima siempre trae unos jabones del buen trato que pueden hacerte borrar cualquier cosa, y esos jabones son habilidades para la vida. A lo que nosotros nos interesa decirle a los niños es que, y a las niñas, es que tienen ellos habilidades emocionales que no importa las adversidades que te pasen, puedes tú siempre salir adelante. Si quieren encontrar el cuento, nos pueden localizar en nuestra página, que es www.guardianes.org.mx, en nuestras redes sociales, que es @guardianesmx, tanto en Facebook como en Twitter. Y nosotros contamos este cuento de forma gratuita en el Museo Memoria y Tolerancia. Este sábado lo vamos a estar ahí platicando con nuestros cuentacuentos, y muchas veces regalamos también el libro a los niños. Ahí está. Mario, Chuca. Chuca Game es un desarrollo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Va en su versión 2, la pueden bajar en cualquier sistema, en tabletas o teléfonos. Es precisamente para tratar estos temas con nuestros hijos, y adicionalmente desarrollaron un juego de mesa para educadores, apoyarlos donde no hay conexión a internet. Hicimos una alianza para difundir nosotros su esfuerzo, igual que de otras organizaciones, y yo les dejaría nuestras redes sociales. Nos interesa mucho estar en contacto con todos aquellos que tengan necesidades. Nosotros podemos canalizarlos al lugar adecuado, pero también nos interesa conocer mucho toda la información que nos puedan seguir aportando para ampliar complementar este gran rompecabezas. Y a ustedes dos, muchas gracias de veras, Patti y Wendy, por el espacio.
Rosario, muchas gracias. Gracias. ¿Cuáles son las Gracias. redes? Alumbra MX es .org y en Facebook estamos como Alumbra MX. Otra vez, Guardianes. Sí, Guardianes es www.guardianes.org.mx y en Facebook y en Twitter como @guardianesmx. ¿A qué horas están en el museo este sábado? A las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana. Estamos Ahí en en el el Museo centro. Memoria Toleranza. Generalmente contamos el cuento al menos una vez al mes. Hay meses en que lo contamos más. Este mes, como es el mes de la prevención del abuso sexual infantil, lo estamos platicando los fines de semana. Perfecto. Pues ahí está, y yo creo que lo decíamos al inicio, primero, visibilizar y aceptar que hay violencia contra los niños y niñas, que puede iniciar en casa y que hay que educarnos nosotros los adultos y en consecuencia educar y proteger a los niños porque es nuestra responsabilidad, Wendy. Claro. Pues Ahí sí, está. Pati. Como Pues nos- papás, como tíos, como abuelos, todos cuentan en este momento para proteger. Correcto. Claro. Muchas gracias, Rosario. Ah, Muchas gracias gracias. a Querida ustedes. Wendy. Muchas Nos vemos, Pati. Hasta luego. Esto ha sido Punto y Coma. Ya nos vamos.